Confusa, gracias por acompañarnos. No, gracias a ti por la invitación. Bueno, ya creo que termino siendo politóloga Ujú. de origen venezolano, pero casi peruana, porque Claro, ya entendía en la materia, muy bien. no solo eso, sino que además, bueno, cuando uno vive en un país, sientes y padeces o gozas los beneficios o los perjuicios que puede haber del entorno. Así es. Y cuando uno, bueno, tiene una profesión, esa profesión te permite, pues, tener unas perspectivas de análisis que van más allá, pues, del común denominador, porque cada quien, de acuerdo a su entorno directo y a sus conocimientos o su profesión, va interpretando la realidad. Yo creo que lo interesante de la democracia es cómo se conjugan esos diferentes niveles de discurso para que todos podamos empezar a tener una opinión y un criterio. ¿Y cómo ve la realidad peruana justamente en estos últimos meses que ha ido cambiando, ¿no? Pensábamos un poco que con la realización de la primera vuelta, el tema electoral o la campaña electoral o el discurso electoral iba a virar un poco al tema de las propuestas y no tanto por las pullas, ¿no? Que de repente Claro, se generaban para diferenciar, pues, la variopinta la cantidad primera, de la candidatos primera que vuelta, tuvimos. con ese montón de candidatos que había, era más confusa Así es. y muchas veces pensábamos que la ausencia de fondo se daba en esa justamente dispersión de candidaturas, donde no había mucho tiempo para enfocarse en cada uno. Cuando leías los medios era imposible, pues, hacer la cobertura Así es. absoluta de cada una de las campañas. En la segunda vuelta, siendo solo dos, sí creo que la expectativa era de mayor fondo. Me refiero a un dibujo más claro del qué, cómo, cuándo, por qué, para qué se están ofreciendo determinadas políticas públicas. Creo que eso no se ha logrado de forma eficiente. Creo que el debate técnico fue una muestra de ello. Vimos muchas pullas entre ambos bandos. ¿Algún sector del electorado va a poder dilucidar mejor para qué Yo dudo que candidato el va? debate técnico haya podido dejar claro eso, porque estamos, bueno, siempre lo he dicho, hay una crisis de credibilidad en el sistema, en, en- En la región, hay que decirlo, no claro, no solamente es en el Perú. solamente en En el Perú, Perú. estamos hablando de un tema latinoamericano y me atrevería a decir que mundial, porque vemos lo que pasó en España recientemente, vemos cómo están las elecciones reñidas en Estados Unidos. Pero mal de muchos, pues, ¿no? Pero hay un Consuelo. tema, bueno, de una crisis que yo creo que, bueno, es consecuencia de justamente las transformaciones que se está teniendo a nivel generacional. Creo que las nuevas generaciones tienen o imponen dinámicas distintas, mucho más rápidas, mucho más eficientes, mucho más directas. Estamos dispersos en la información y esto todavía la clase política no ha logrado subsumirlo de forma eficiente. Y por eso vemos estructuras partidistas que todavía se mantienen en lo que se llaman los partidos de tercera generación o partidos clientelares, que buscan capturar cuotas de mercado, bolsones electorales, con promesas muy directas, pero que no logran dibujar la dinámica completa del país. Y las nuevas generaciones, los grupos de interés, la nueva dinámica que se impone, más allá del nivel etario, del nivel generacional, por la misma coyuntura mundial, impone una dinámica de un dibujo más grande, de un dibujo más como sistema, Claro. de que la gente entienda dónde me inserto yo y cómo yo me beneficio de políticas que aparentemente nada tienen que ver conmigo, como por ejemplo un freelancer o una persona independiente, profesional independiente en Lima, cómo se beneficia, por ejemplo, de una política de licitaciones en provincia, de inversión extranjera directa. Ahora, y eso se en parte también Eso por no la lo entiende. ausencia de los partidos políticos. Claro, Usted ha es por dicho eso lo digo. movimientos, Hay una crisis justamente. entre esos partidos de tercera generación clientelares que no logran pasar a ser partidos de cuarta o quinta generación. Ahora, volviendo justamente a esta segunda vuelta electoral en donde vemos muy marcado, ¿no?, el tema del fujimorismo y el antifujimorismo, de alguna manera pues se ve que no solamente pues el electorado se polariza, sino que también pierde, ¿no?, la fuerza Claro. y las energías en ver qué va a ser lo mejor para Bueno, esos 5 ahorita hay una años. decisión prácticamente perfecta de 50-50. Así es. Hemos visto el empate técnico que no termina de cambiar, y no termina de cambiar porque no ha habido grandes hitos en campaña en el sentido positivo que llamen a la adhesión. Desde la primera vuelta yo venía diciendo que ninguna agrupación, y al sol de hoy lo sigo manteniendo, ha logrado niveles de adhesión altos, porque no han logrado tocar empáticamente al electorado. Más allá de un tema electoralista, tiene que ver con un tema de armonía social, de bajar los costos
políticos y evitar las crisis. Eso se traduce en gobernabilidad, en gobernanza. Y cuando hay armonía, la gente puede planificar su vida a corto, mediano, largo plazo, y eso permite que la gente sea más productiva, que el país sea más seguro. Ahora, esto también es evidencia de justamente pues también esta desorden en la cual pues hemos entrado a esta campaña electoral con reglas que se cambiaron pues a mitad justamente de juego, ¿no? El tema de la reforma electoral, muchas tareas como que pendientes y que la suma de ellos es este desorden, ¿no? Y normalmente los escenarios electorales no son un buen momento para zanjar esas tareas pendientes, y fue lo que pasó en enero cuando se sancionó la modificación a la ley, que trajo después bastantes confusiones, porque los momentos electorales no son momentos de establecer cambios en el sistema. No obstante, pasaron 5 años anteriormente en los que no se establecieron esos cambios, y vendrán 5 años, indiferentemente de quién gane, donde esos cambios igual serán deudas pendientes, que no se puede esperar a último momento. O sea, yo creo que aquí lo importante es tomar con madurez el escenario actual y buscar cuáles son los cambios que deben introducirse en aras de sincerar el sistema, sea quien sea finalmente el ganador. Creo que no se logra realmente fortalecer la democracia solo con ganar una elección, porque si finalmente las cosas continúan como están, el ganador va a obtener la presidencia con muy poco margen, y se puede ganar con un voto adicional, pero no se puede gobernar solo con un voto adicional. ¿Y cómo lo ven en ese sentido, justamente tomando en cuenta que el Congreso de la República ya tiene pues una amplia mayoría que va a ser pues ¿no? el fujimorismo, tomando en cuenta o que bien llegue PPK al poder o que bien llegue pues el fujimorismo al poder? En todo caso, insisto que tiene que haber concertación. O sea, la democracia no se construye por cuántos números tienes tú o yo, esos son poderes a la hora de hacer el debate, pero cuando hablamos de calidad democrática hablamos de muchos factores. Ya pensar en términos de que la separación de poderes a nivel cuantitativo es lo relevante es a nivel cualitativo. El carácter democrático de las instituciones no se da en quién tiene la chapa para hablar o quién tiene en este momento el micrófono. ¿Y lo ve o lo percibe en el Perú así? ¿Ve esa tolerancia? No, creo que es exigible. Creo que es una labor, primero, muy importante el papel de los medios de comunicación en ese sentido, como guardianes del pluralismo democrático, sobre todo de voces y de exigencia, y creo que la tarea pendiente de las estructuras políticas tradicionales que salieron muy mal paradas en la primera vuelta es justamente recobrar el sentido de representatividad entre el electorado en las instituciones de poder. Si bien es cierto que hay agrupaciones como el PPC que salió sin ningún representante. No es solo como accesitarios han quedado. No es menos cierto que sigue existiendo como estructura política, y como estructura política las labores de calle están allí, las labores de presión social, de trabajo político de calle, de voluntariado, de opinión. ¿Cómo ven en ese sentido justamente, no hablaba del grupo etario y de cómo se han mostrado justamente las poblaciones más jóvenes en nuestro país, estas marchas que se hacen muchas veces para demostrar pues su favoritismo o de repente el temor que tienen pues de que llegue pues una candidatura en específico? Bueno, las efervescencias electorales son efervescencias electorales. Al fin y al cabo yo creo que bueno, son expresiones válidas, necesarias, que llaman la atención y son un llamado a la conciencia, pero no es menos cierto que no se puede descuidar el trabajo y la labor día a día, porque la democracia se construye con un trabajo diario, cotidiano, más allá de la sola opinión. Se trata de crear un sistema pues armónico donde todos nos reconozcamos en la hermandad política que es el Perú, y justamente la transición histórica que representó pues principios del 2000 para reforzar el sistema democrático y la institucionalidad, tiene todavía tareas pendientes. Y eso es lo que no se vio en el debate, por ejemplo, retomando el tema. Cuando se habló de descentralización, cuando se habló de reformas del Estado, estuvo muy lejos de ser un debate cualitativo, donde dijéramos, ok, ¿qué hay que modificar? ¿Cómo se va a modificar? ¿Cómo va a incidir eso positivamente en la vida de cada uno de los peruanos? Y eso se extrañó porque hubo más la intención de validarse como la opción correcta, por descarte, además, por descarte, porque el otro es peor que yo, en lugar de decir yo soy la mejor opción por esto, porque tengo mi plan bien claro, y tú, como votante, como ciudadano, estás dibujado en este plan, aún y cuando no estés pensando en votar por mí. Eso faltó ese discurso
que abrace, que reconcilie, más allá de lo meramente discursivo. Ahora, Nancy, yo la escucho a usted y me da un poco de temor justamente ver en qué situación va a quedar el país después de este 5 de junio, cuando en efecto gane una de estas candidaturas, ¿no? Pero por un margen muy pequeño, Claro. ¿no? Y le escucho hablar de la hermandad política y digo, ¿cuánto nos falta a los peruanos para eso, ¿no? ¿Cómo vamos a quedar los peruanos divididos con esta polarización entre que se ve hasta odios, ¿no? Bueno, la polarización yo diría que no es tan grave, porque vemos que las dos opciones van hacia un lado pues del espectro político, ¿no? A pesar de que ninguna de ellas es una estructura político-partidista tradicional en el sentido de que declaren abiertamente una ideología, unos principios, etcétera, sino que han venido asomándolos a través de las campañas. Pero hay, digamos, odios bien, ¿no? Sí, lo que no sé hasta qué punto es mediático, sí, más... o en redes nada más. Show bueno, es que vimos a PPK en su momento apoyar a Keiko Fujimori en el 2011. O sea, hay momentos en los que frente a un enemigo común se establecen amistades, por decirlo así. Y yo creo que el momento a partir del 5 de junio en adelante, cuando se den los resultados, es entender que el enemigo común es la pobreza, la violación de derechos humanos, los retos pendientes en materia económica. Y allí pues establecerán ese enemigo común y tendrán que entrar en el concurso de fuerzas. Creo que es inevitable, aunque en el escenario en el que ganase el fujimorismo, aunque tenga mayoría en el Congreso y tenga el Ejecutivo, tendrán que conciliar, o sea, va a ser un escenario muy difícil y muy adverso para aplicar los correctivos necesarios para poder enfrentar la desaceleración económica internacional. En el caso de que ganase PPK, 3/4 lo mismo. Va a ser imperativo que los peruanos por el cambio llegue a conciliaciones con el fujimorismo, y el fujimorismo tendrá que demostrar allí, más que nunca, su carácter democrático y conciliador, de que son capaces, habiendo vencido en el legislativo y habiendo no logrado el ejecutivo, llegar a acuerdos por el bien del Perú. Entonces yo creo que indiferentemente los próximos 5 años veremos de qué están hechos cada una de las agrupaciones políticas que han dominado la escena política en estas elecciones. Hay mucha tarea pendiente, ¿no? Al margen de quién vaya a llegar al poder, esa es una chamba al final, como decimos, de todos los peruanos y de todos los que estamos inmersos en este país. Claro, hay que reparar. Así que, en verdad, cada uno con su responsabilidad. Muchas gracias. No, gracias a ti. Un gusto conversar con usted.